César lleva casi 10 años guisando a fuego lento un prestigio como cocinero en Suiza. El talento en los fogones a este chef natural de Cedrillas le viene de familia. Por eso en cada plato procura siempre poner una pizca de sabor a su tierra, Teruel. Hola chef, ¿qué tal? Hola, César, ¿qué tal? Un placer, encantado. De Teruel, ¿verdad? De Teruel, original de Cedrillas. ¿Qué estabas preparando? Estoy preparando un tartar de atún con remolacha, coco y guisantes. La cocina me viene de familia, empezó con mi abuela en el Castellar, con mi madre en Cedrillas. Tuvimos un restaurante familiar. O sea que es tu abuela la que te ha enseñado a cocinar. La base sí, la base la aprendí bien de mi abuela. Estudié en la escuela de hostelería de Teruel y continué en un restaurante de lujo en Barcelona. Y ya con 28 años me vine para Suiza, me salió la oportunidad y dije, pues, para adelante. Cuando llegué por aquí no hablaba nada de francés, no hablaba nada de alemán y a base pues, de trabajo y sacrificio pues puedes llegar bastante más alto que en España. Oye, te ha quedado estupendo. Si le has puesto una peineta al tartar y todo, qué maravilla, por favor. Oye, ¿y aquí las condiciones de un cocinero son las mismas que en España? No, para nada. Los días de descanso, los mínimo 2 días a la semana. Los sueldos, 5.000 euros más o menos. Pero claro, el nivel de vida aquí es muchísimo más caro que los alquileres, el seguro, impuestos, aunque te puede quedar un 30% menos del salario. Vemos ahí al fondo a alguien que está un poco ocupado. ¿Quién es? Esta es mi aprendiz de cocina. Bonjour, t'as une bonne technique de coupage, toi. Merci beaucoup. Ici, j'apprends à faire plein de choses. J'ai les cours 2 fois par semaine à peu près. Donc je lui dois beaucoup de respect parce qu'il m'apprend énormément. Cuéntame un poco cómo es la educación en Suiza. Aquí cualquier oficio lo tienen que estudiar, tanto como la cocina, como para jardinero, para cualquier oficio. Empiezas desde el primer día con 16 años, vas un día a la semana, 2 días a la escuela y el resto de días estás en el trabajo, o sea, directo a trabajar. Bueno, pues ahora os presento aquí a mis jefes. Es Hola, la familia noches. Daniel Carlino, es su hijo Levi Carlino. Daniel Carlino, ¿pero es español o no? No, italiano. ¿Italiano? Sì, origine italiana. Oye, te voy a preguntar que por qué has contratado a César como chef. Voleva avere un cuoco un po' spagnolo che apportava un po' della creatività. Me gusta mucho tu restaurante, es muy bonito. Il primo ristorante stava nel 1844 e tutto il ristorante qui è protetto dall'UNESCO. Ah, es patrimonio de la humanidad. Es todo protegido, no hemos podido tocar nada, simplemente el mobiliario. Vale la pena, la verdad que es un buen proyecto. Vemos a un jefe orgulloso. Sí, está Le contento. tenemos que decir que te subas sueldo. Oye, César, ¿no te he preguntado cuánto cuesta comer en tu restaurante? Pues estamos en una media entre 60 y 80 francos, unos 70 euros, al menos por persona, sin la bebida. Ya hemos salido de tu trabajo, César, y nos vas a enseñar el pueblo en el que vives aquí en Suiza. ¿Cómo Pues se sí, llama? estamos aquí en la Chaux-de-Fonds, es una de las ciudades más altas del país. Estamos a más de 1000 metros de altura y, bueno, como podéis ver el panorama, estamos en pleno invierno. Esto lo podríamos casi comparar como pues, la Calamocha de aquí de Suiza, ¿no? ¿Por qué? Pues estamos muy cerquita de un pueblo pequeño que se llama La Brevin y tiene una especie de microclima que pueden llegar hasta 40-45 bajo cero. Bueno, pues esta es la calle principal de la ciudad, como veis ahí el teatro, el conservatorio y aquí justo llegamos a la pedazo de torre esta. Esto es el edificio principal de la administración de la ciudad. O sea, lo que sería el ayuntamiento. Lo que sería el ayuntamiento. Tienes todas las oficinas y unas vistas geniales desde la última planta que vamos a ver ahora. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte de arriba. Estamos en el piso número 16. Y aquí hay un mirador estupendo para ver toda la ciudad. Bueno, de hecho hay una mujer aquí con un perro, que aquí vienen, todo el mundo sube aquí a ver la torre, a ver las vistas. ¿C'est ton chien? Oui, Pourquoi vous avez venu ici? on vient quelquefois. C'est le monsieur qui habitait là quand il était jeune. Merci beaucoup. Un plaisir, ¿eh? Como veis, toda la arquitectura, lo particular es que todas las casas están en cuadrícula, todos los edificios. En Suiza la llaman arquitectura relojera, porque en el siglo XVIII se quemó toda la ciudad en un gran incendio. Rehicieron toda la ciudad entera desde cero y bueno, es una arquitectura única en el mundo. Todo el centro de la ciudad es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Oye, creo que este sitio también es el lugar más frío de toda la creo que ciudad. sí. Así que vamos a bajarnos, anda. Cuidado que por allí detrás nos viene el quitanieves, ¿eh? Están pasando un montón hoy. O sea, creo que quitar la nieves trabaja muchísima gente porque bueno, aquí nos pegamos 2 meses con bastantes centímetros, como podéis ver. Esta señora que va bajando por aquí está limpiando el coche
Porque aquí si no limpias todo el coche te denuncia la policía, porque puede ser peligroso para, según ellos, para la circulación. ¿Cuánto puede ser la multa, más o menos? Pues creo que están unos 300 francos. 300. Pues más vale que tengas el cepillo de la nieve cerca, porque si no, menudo sablazo. Aquí viene con el coche, ya viene de serie. ¿Y dónde nos estás llevando ahora, César? Pues ahora estamos en la Maison Blanche, la Casa Blanca de aquí en la Chaux-de-Fonds. Es la casa original del arquitecto Le Corbusier, el padre de la arquitectura moderna. Y fue un regalo que hizo a sus padres y estuvo viviendo aquí hasta 1917. O sea que Le Corbusier nació aquí en la Chaux-de-Fonds. Exacto. Esta fue la primera casa como arquitecto independiente. Y se llama la Casa Blanca, como la Casa Blanca de Estados Unidos, La igual. Casa Blanca. Bueno, hoy más blanca que nunca, ¿no? Sí. Es una de las atracciones turísticas del pueblo y la entrada cuesta unos 9 euros más o menos. Venga, pues vamos dentro. Estamos en el interior de la casa, como veis es todo original. Esta es una curiosidad que tiene la casa, todo en este rincón. Él era un apasionado de los barcos y podéis ver que tienen todas las ventanas como los barcos. Y el único error que ha habido en toda la casa es que se comió la escalera. Eso es un trozo de escalera. Es un trozo de escalera, es el único error que ha tenido toda la casa, pero bueno, como era principiante, pues... Porque sus obras, además, tengo entendido que han sido de las más caras de la historia, ¿no? Sí, ha habido una subasta en Zúrich hace unos años y una de sus obras, que se llama La Femme, estuvo vendida en 2,9 millones de euros. Este piano es lo más apreciado de la casa, ¿no? Lo construyó el propio Corbusier para su madre. Es original de la época. Pues su madre era pianista, daba conciertos y daba clases. Y no sé si tocarlo. A ver, unas notas sin que eso... Vamos a dejarlo así. Mejor la cocina que el piano. ¿Y cómo es que se conserva tan bien esta casa? Pues porque, bueno, siempre tenemos gente como este caballero, que es voluntario aquí trabajando. J'ai écouté des histoires ici du fantôme de Monsieur Le Corbusier. ¿C'est vrai ça? No, por el Ah, ok. Eso es lo que dicen, pero bueno, luego son historias que puedes creer o no. Dicen que todo genio tiene su punto de locura, así que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la Chaux-de-Fonds quedó bloqueada y había un circo en la ciudad, así que él se trajo los elefantes para cuidarlos y para que le ayudaran un poco en su trabajo también. O sea que esta casa tuvo de mascotas elefantes. Sí, así es. Este es el estudio donde el Corbusier trabajaba. Como veis, tiene una ventana en el techo para tener la luz natural. Hola, buenos días. Hola. Es que le estoy escuchando hablar español. ¿De dónde es usted? De Venezuela. De Venezuela, muy bien. ¿Y qué hace aquí? Estoy con amigos de Ginebra y estamos de paseo queriendo conocer el Corbusier, un genio. Hoy en día no existen tantos así. Que disfruten de aquí de la visita por la Chaux-de-Fonds. Igualmente. Hasta luego. Sí, au revoir. La que nos está cayendo ahora, ¿eh? Sí, César? bueno, si el tiempo nos lo permite, vamos a salir un poco del pueblo, vamos a coger el coche y a dar una vueltecita. Pues venga, vámonos. Vámonos. César, ¿cómo es conducir aquí en Suiza? La gente es bastante tranquila, respetan mucho. Luego hay que tener cuidado con los radares. Hay muchísimos radares, ¿Te has comido algún radar tú en algún momento? más de los que me gustaría. Una cosa curiosa es que puedes tener dos coches con la misma matrícula en casa. ¿Y eso cómo se hace? Pues si tienes un coche para trabajar y otro coche para ir fin de semana, puedes cambiarle la matrícula. Oye, tú cuando llegaste aquí a Suiza, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Pues me llamó la atención sobre todo la libertad que tiene la gente. El tema de legalización de la marihuana, por ejemplo, es libre. Y he oído que hasta la eutanasia en algunos cantones es libre también. Otra cosa curiosa es que el 40% de los matrimonios acaban en divorcio y la felicidad está un poco complicada aquí. La felicidad también cuesta cara en Suiza. Sí. Nos hemos metido en plena montaña suiza. Sí, estamos en uno de los pueblos más típicos de la zona, es una zona conocida como el Val d'Ergues. Y aquí os voy a mostrar, no sé si sabéis lo que es esto. No tengo ni idea. Pues esto es la planta del hada verde que llaman. Y aquí es donde se creó la absenta. La famosa absenta. Ah. Así que vamos a pasar a la destilería, si os parece. ¿Qué tiene de especial esta destilería? Esta destilería es una de las más conocidas en la zona, una de las mejores, más tradicionales. Ganaron un premio internacional el año pasado como una de las mejores absentas del mundo. Todo tradicional, hecho a mano, es por eso el elevado precio de este licor. Y bueno, pues aquí os presento al maestro destilero, Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Pues estos son la mezcla de plantas, la planta de la absenta, un poco de anís, un poco de fenouil. Y tendrás el otro 50% que es
secreto. Quand est-ce que vous savez commencer à faire absinthe? Oh, il y a fort longtemps avec mon grand-père. J'avais déjà la maison ici. J'ai commencé en toute illégalité de faire de l'absinthe. La absenta ahora es legal, pero estuvo desde 1915. La prohibieron de un día para otro y hasta el 2005 estuvo prohibida. Había muchos artistas que han perdido muchas cosas por culpa de la absenta. Según tengo entendido, Van Gogh perdió su oreja por culpa de la absenta. Bueno, pues esta es la zona ahora de degustación. Y bueno, pues aquí os voy a presentar al yerno del maestro destilero. Es una empresa familiar, que hay 2 personas que se ocupan de hacerlo todo. Aquí, como curiosidad, tienen la mermelada que hace con el mejor pastelero del mundo. ¿Hace mermelada con absenta? Sí. Esto es la forma tradicional de beber la absenta. On va d'abord mettre une dose d'absinthe et on va rajouter simplement de l'eau. ¿Pero esto no tiene muchos grados? Sí, pero aquí la rebajamos con el agua para tomarla en forma de aperitivo, como el que toma una copa de vino, como toma una cerveza. Bueno, turolense, te vamos a despedir aquí. Gracias por enseñarnos tu vida en Suiza. Gracias a vosotros por venir y nada, aquí nos quedamos brindando con los amigos. Muy bien, pues hasta Hasta la pronto. próxima. Adiós. Chao. Chao. Santé. Santé. Santé.